Ahora sí, entonces va de vuelta. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por estar acá. Les decía que soy Vanessa Litvak, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y facilitadora certificada de Hablando con las Entidades y del Gozo de los Negocios, solo por este momento y qué más es posible. Pero hoy vamos a hablar de algo muy básico en Access y mi idea es esa, ir a la base de todo esto, pero que aparte no solamente es la base, sino que realmente es lo que crea todo lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Es el tema de las preguntas en Access. Uno de los 10 mandamientos de Access es vivir en las preguntas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo empecé con Access, me costaba mucho hacer preguntas, ¿no? Porque típico de nosotros, los que estamos en Access y los que siempre queremos más, que Access llama humanoides, nos hacemos equivocados, ¿no? Entonces siempre mi pregunta era, ay, pero ¿la estaré haciendo bien? ¿Y si el universo no me entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Y si pongo una coma y iba un punto y eso no funciona de esa manera? Y todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza, que decimos, no, eso no es por ahí. Entonces me acuerdo que estuve mucho tiempo buscando, escuchando clases, viendo videos, y hasta que encontré realmente, ¿no? O hice la forma de realmente cómo es esto de vivir en la pregunta, ¿sí? Para los que son nuevos en Access, bienvenidos, ¿sí? A este mundo realmente de la magia y de las posibilidades. Para mí Access es eso, es donde me dieron el permiso de hacer magia, donde me dieron la varita mágica, donde me dijeron, ¿sabes qué? Todo, realmente todo es posible, solamente lo tenés que elegir. ¿Sí? Y esa es otra de las claves, ¿no? La elección. Entonces, para los que no saben también cómo es que empieza Access, Access en sí empieza con una pregunta, ¿no? La pregunta que hizo Gary Douglas, que es el creador de Access Consciousness, que hizo, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? Él empezó con esa pregunta, se empezó a hacer esa pregunta, porque él estaba en un momento en su vida que había terminado un trabajo, y sí lo habían despedido, pero él decía, yo no quiero esto que realmente es lo que todo el mundo dice que tiene que ser mi vida, yo quiero una vida diferente. Entonces se preguntó eso, empezó a preguntar, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? Y cuando él empezó a hacer esa pregunta, en sí, lo que él estaba preguntando, ¿cómo se siente esa vida que yo quiero vivir? ¿Por qué lo empezó a sentir con el cuerpo? Porque si nosotros nos hacemos preguntas y nos contestamos en nuestra cabeza, lo que pasa es que la cabeza, ¿qué es lo que hace? Va a ir a buscar la información del pasado. Y en el pasado están todas las cosas que no nos funcionaron, que no eran como tenían que ser, las frustraciones, los miedos, los fracasos nuestros y de los otros, ¿sí? Y va a ir a todos esos lugares y ¿qué va a hacer? Las va a proyectar al futuro. ¿Para qué? Para cuidarnos de no caer de vuelta en el mismo pozo, ¿no? Es como dice el refrán, ¿no? Los humanos o las personas somos los únicos que nos caemos 2 veces con la misma piedra, ¿no? Bueno, entonces lo que hace en la cabeza es eso, ir a buscar todos esos lugares y las proyecta al futuro. Entonces, lamentablemente, lo que nos está poniendo la cabeza son límites. Porque esos que nos proyectan el futuro son los límites realmente de lo que no podemos hacer, en vez de lo que sí podemos hacer. Pero por otro lado, en nuestra cabeza nosotros tenemos como un disco duro, ¿no? Como en la computadora, donde tenemos determinada información. Entonces, también la cabeza va a ir a buscar lo que ya conocemos. No va a ir a buscar lo que no conocemos. Perdón. ¿Sí? Entonces, las dos cosas que hace la cabeza es ir a buscar nuestros fracasos, nuestros miedos y todas esas limitaciones, pero por otro lado va a ir a buscar la información que tiene disponible. Entonces, siempre nos seguimos manejando en la misma cajita.
¿no? Esa cajita de cristal, porque creemos que estamos libres, pero no lo estamos, esa cajita, que son nuestras limitaciones, que son lo que ya nos pasó, que son la información que tenemos disponible en ese momento, pero no podemos salir de esa caja. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos hacemos preguntas y nos contestamos en nuestra cabeza, estamos siempre dentro de la misma caja de limitaciones y no estamos saliendo de ahí. Y no solamente eso, nos estamos protegiendo de todas esas limitaciones que a veces, muchas veces, ni siquiera tuvimos nosotros. Porque son esas limitaciones que tuvieron, que nos dijeron en el noticiero, o que nos dijo mamá, o que nos dijo la abuela, o que nos dijo el vecino, o algún familiar, o algún amigo, que realmente no son nuestras. Y no solamente eso, sino que la gente cuando habla, está hablando de ellos mismos, está hablando de sus propias limitaciones. ¿Sí? Porque fíjense que si ustedes, por ejemplo, van a una persona y le dicen, ¿saben qué? Voy a renunciar al trabajo. Listo. No me importa nada, renuncio al trabajo en relación de dependencia y voy a hacer mi emprendimiento. Una persona te puede decir, no hagas eso, es lo peor que puedes hacer en tu vida, te vas a quedar sin la seguridad del sueldo fijo, no vas a poder salir adelante. Y cuando esa persona te dice eso, está hablando de sus propios miedos, de sus propias limitaciones, o de su experiencia previa, o de alguien que le haya pasado. Si en lugar de eso se lo contamos a otra persona que tuvo éxito con eso, o sea, que dejó su trabajo en relación de dependencia, y que fue muy feliz gracias a eso, como por ejemplo yo los voy a alentar realmente, ¿sí? A ir por sus propios sueños, no ir por los sueños de los otros. Pero siempre estamos hablando de nosotros mismos. ¿Sí? Si vos hoy a mí me decís trabajo en relación de dependencia, perdón, yo te voy a decir, pero estás trabajando para otro, trabaja para vos realmente. Igualmente, desde Access aprendí, ¿sí? Aprendí a realmente a incluir absolutamente todo. Y hoy estoy dispuesta a todo, no solamente al trabajo en cuenta propia, sino también estoy dispuesta hasta tener un trabajo en relación de dependencia. ¿Sí? Porque otra de las cosas de esto de hacer preguntas y salir de la caja de limitaciones es incluirlo absolutamente todo e ir más allá de todas nuestras limitaciones. ¿Sí? Porque un trabajo, por ejemplo, en relación de dependencia, puede ser que alguien me contrate para algo específico. O puede ser que mi papá necesite ayuda en su negocio, o lo que sea, y él quizás lo toma como un trabajo en relación de dependencia, y yo lo tomo como que estoy ayudando a mi papá. Pero si nosotros decimos no a algo, realmente estamos limitándonos, y estamos haciendo más chiquitita cada vez la cajita, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, con mi tos. Acá tengo algunos caramelos. Estuve con unos días agitados, con muchos festejos con mis hijos, y durmiendo poco, y gritando mucho, y llorando, y todas esas emociones que uno tiene cuando sus hijos terminan quinto año. Y ahí está con mi garganta, con toda la emocionalidad ahí adentro, pero ya la vamos a despedir, como dicen acá, la entidad de la tos también. Bien. Entonces, cuando nosotros seguimos en esas limitaciones, lo único que podemos hacer es crear más de eso. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hace si nosotros nos hacemos preguntas y nos respondemos desde nuestra cabeza? El universo, que es el que nos está escuchando, y el que está viendo realmente qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Va a escuchar nuestras conclusiones. ¿Mm? Y el vivir en la pregunta es justamente lo opuesto a vivir en la conclusión. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría? Nos hacemos unas preguntas,
concluimos cuál es el mejor camino de vuelta dentro de todas esas cajitas que les estuve contando recién, y buscamos la solución dentro de nuestras posibilidades, pero no estamos justamente abriéndonos a cosas que no podemos llegar a imaginar realmente. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos hacemos una pregunta, el universo está ahí para respondernos. El universo es creador. El universo, cada cosa que nosotros le pedimos, lo trae magnificado. Pero, otra cosa importante, que el universo siempre se va a basar en la ley del mínimo esfuerzo, igual que todos nosotros, ¿sí? Es una ley natural. Entonces, la ley del mínimo esfuerzo es, si ya tengo la respuesta, no me voy a buscar otra. Entonces, si nosotros le damos la respuesta al universo, el universo dice, ok, menos trabajo para mí, y nos deja que nosotros sigamos con nuestra vida limitada. Pero si en lugar de eso lo ponemos a trabajar al universo, ahí es cuando empezamos a vivir en la pregunta. Y vivir en la pregunta es eso que hizo Gary cuando empezó con Access y que sigue haciendo ahora, ¿no? Él todo el tiempo está haciéndose preguntas y está creando siempre una realidad que nunca antes se podía haber imaginado. Entonces, Gary cuando dijo, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? No se contestó en su cabeza, no dijo, ah, sí, yo quiero una casa más grande, o yo quiero viajar tantas veces por año, o yo quiero... Lo que él dijo fue la sensación que quería él tener cuando viva esa vida que él sabía que era posible para él. Entonces, desde ese lugar es que nosotros tenemos que empezar a preguntar. ¿Sí? Los que ya hicieron alguna clase de Access, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos el ligero pesado. ¿Sí? El liviano o el pesado. Entonces, ¿qué es el liviano y el pesado? El liviano es eso que Gary experimentó. Porque cuando él hacía esa pregunta, empezó a sentir una expansión enorme en su universo. Empezó a sentir eso que nosotros llamamos incomodidad en el cuerpo. Empezó a sentir eso que nosotros llamamos miedo en el cuerpo. Empezó a sentir eso que nosotros llamamos ansiedad en el cuerpo. Y fíjense que todas esas palabras son connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque siempre, lamentablemente, el ser humano está a la defensiva. No está preguntando por posibilidades, está defendiéndose. Porque así es como funciona nuestra cabeza. Desde la defensa, no desde la creación de más posibilidades. ¿Sí? Entonces, él, afortunadamente, dijo, ah, ok, esto no es ansiedad, esto no es miedo, esto no es incomodidad, esto es cómo yo sé que realmente puede ser mi vida. Esa sensación de lo que realmente podía llegar a experimentar si vivía esa vida que él sabía que era posible para él. Entonces, sin siquiera ponerle palabras, porque las palabras son realmente la contracción de la comunicación, ¿sí? Porque realmente cuando nosotros queremos explicar algo con palabras lo estamos limitando. La verdadera comunicación es energética. Y es la que usamos seguramente, ustedes saben, ¿no? Que cuando realmente abrazamos a alguien, no hay palabras que expliquen lo que estamos sintiendo por alguien, ¿no? Cuando miramos a alguien que amamos, no hay palabra que expliquen eso que estamos sintiendo. Cuando estamos felices, no hay palabras que lo expliquen. Entonces, realmente las palabras es la contracción de la comunicación que nosotros estamos queriendo hacer. Entonces, desde ese lugar,
Gary no le puso palabras. Él empezó a sentir en su cuerpo. Empezó a sentir esa expansión. Y desde ese lugar, en cada vez que iba a hacer algo, él empezó a preguntar, y al día de hoy lo sigue haciendo, porque su vida se va construyendo elección tras elección. Y quiero que esto se lo graben, por favor. Nuestra vida se va construyendo elección tras elección. Todo el tiempo estamos eligiendo lo que sea. Muchas veces estamos eligiendo no elegir, o estamos eligiendo quedarnos quietos, o estamos eligiendo el implante distractor, que es el miedo, pero siempre estamos eligiendo. Y nuestra vida es eso, es un conjunto continuo de elección tras elección. Después de una elección que hay, más elección. Y después de esa elección que hay, otra elección. Y cada vez que nosotros hacemos una elección, es que se van a ir abriendo un montón de posibilidades para nosotros y para los otros. Entonces, cuando él preguntó, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? Empezó a sentir. O sea que la verdadera pregunta era, ¿cómo quiero yo sentir mi vida? ¿Ok? Y él lo que hizo fue justamente empezar a solamente hacer esas cosas que lo llevaban a esa vida que él quería vivir. Entonces, para cada lugar donde él tenía que ir, o para cada negocio que tenga que hacer, al día de hoy es así, él pregunta, si hago este negocio, ¿me va a llevar a la vida que yo quiero vivir? Es lo mismo que nosotros decimos ligero pesado, ¿no? O liviano pesado. Y cada cosa que él hace, lo hace desde ese lugar. En ningún momento pregunta si es barato, en ningún momento pregunta si le conviene, en ningún momento pregunta nada de eso. Pregunta si realmente lo va a llevar a crear más en su vida, a vivir esa vida que él realmente sabe que es infinita, porque él sabe que somos más que este cuerpo. Entonces él no solamente está creando esta vida como Gary, está creando una vida futura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta, y esa es mi invitación, empecemos a hacer preguntas grandiosas, por favor. Empecemos a hacer esas preguntas que van mucho más allá de lo que realmente nos podemos llegar a imaginar. Empecemos a hacer esas preguntas que van mucho más allá de esta vida, como cada uno de nosotros. Vayamos más todavía, porque realmente estamos creando un futuro. Con cada elección abrimos un futuro potencial. Con cada elección estamos abriendo posibilidades. ¿Sí? Entonces, me vuelvo para los que son más nuevitos en Access. Entonces, como les dije, cuando nosotros hacemos una pregunta y nos respondemos en nuestra cabeza, el universo que dice, pregunta respondida, y no se va a preocupar en darnos otra respuesta. ¿Sí? Como cuando tenemos hijos o cuando un chico nos pregunta, ¿no? Nos pregunta algo, le respondemos, listo. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer hoy? Milanesa. Listo, sigue jugando, se quedó con eso. ¿Sí? Si nosotros en lugar de eso, a nuestros chicos también le decimos, ok, ¿qué te gustaría comer? Y nos seguimos haciendo preguntas. ¿Y qué es lo más divertido para vos? ¿Y qué es lo que va a nutrir más tu cuerpo? Y empezamos a hacer todos esos tipos de preguntas. Fíjense que estamos abriendo cada vez más posibilidades. Porque con la simple pregunta de qué vamos a comer hoy de la noche y la respuesta milanesa, se cerró ahí. En ningún momento estamos creando algo más maravilloso. ¿Ok? Y ustedes saben que a mí me gusta darles ejemplos muy sencillos para que los puedan usar, por favor, en su día a día. ¿Sí? Porque esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer preguntas fáciles? ¿Cómo hacer preguntas fáciles y grandiosas a la vez? ¿Ok? Entonces, cuando nos contestamos en nuestra cabeza, o sea, una conclusión, eso es lo que nosotros llamamos conclusión, nosotros decimos, ay, me quiero ir de vacaciones, ¿no? Ahora.
por lo menos los de este continente, estamos cerca de las vacaciones, ¿no? Entonces, nos queremos ir de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer para irnos de vacaciones? Ah, bueno, tengo que pedir un préstamo en el banco, por ejemplo. Ahí el universo que dice, quizás lo que hace es que nos den el préstamo en el banco. Porque ahí sí también está el universo escuchándonos. Y si nosotros concluimos que nuestras vacaciones era a través del préstamo en el banco o era a través de pago con tarjeta en cuotas o lo que sea, es lo que el universo nos va a dar. Si en lugar de eso salimos de la conclusión y por cada cosa que nosotros queremos hacemos una pregunta. Y una pregunta es algo que no tenemos idea cuál es la respuesta. Quiero que entiendan eso. Ese es el verdadero significado de la pregunta. No tenemos idea cómo se va a mostrar. No tenemos idea qué es lo que puede llegar a pasar para que eso suceda. Porque si sabemos, no es una pregunta, es una conclusión. ¿Sí? Recuerden eso, porque es la única manera que empiecen a ser realmente grandiosos. No solamente con sus preguntas, sino con su vida. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo nos queremos ir de vacaciones este verano, ¿sí? Hacemos la pregunta, ¿qué tendría que pasar para irnos de vacaciones este verano? Si nos gusta el mar, al mar con total facilidad. Y lo soltamos. Y no estamos concluyendo. Hacemos la pregunta de lo que queremos y lo soltamos. Entonces, las preguntas fáciles, fáciles para hacer, es, ¿qué tendría que pasar para lo que ustedes quieran que suceda? Y fíjense que cuando nosotros decimos, ¿qué tendría que pasar para? No estamos concluyendo. Y es desde esa energía, ¿sí? Desde esa energía de no tengo idea qué tendría que pasar. ¿Ok? Pero otra de los errores que nos sucede a nosotros cuando hacemos la pregunta, ¿qué tendría que pasar para irme de vacaciones este verano? ¿Qué tendría que pasar para mudarme con facilidad? ¿Qué tendría que pasar para aumentar mis ingresos un 20% el mes que viene? ¿Qué tendría que pasar para que, no sé, llevarme bien con alguien que no me llevo bien? Y así para lo que quieran, ¿eh? Para lo que quieran, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos eso, el qué tendría que pasar para, tiene que ser desde esta energía de la curiosidad. ¿Mm? Como les dije antes, no tengo idea qué tendría que pasar. No tengo idea de la respuesta, porque si ustedes tienen idea de la respuesta, ya están concluyendo. ¿Ok? No tengo idea de la respuesta. De esa manera tiene que hacerse las preguntas. ¿Sí? Esa es la energía de la curiosidad. De realmente, a ver, sorprendeme, universo. ¿Qué tendría que pasar para lo que yo quiera? Entonces, la forma fácil es esta. ¿Qué tendría que pasar para lo que ustedes quieran? Y hay varias otras formas que a mí me gusta jugar, pero esta es la más básica. Los que están en otros países dicen, ¿qué tomaría para? En vez de qué tendría que pasar para. Pero como yo soy muy literal, el qué tomaría, no sé, una cerveza, una coca, un agua, pero el que tomaría no me va. Y realmente acuérdense que el universo es muy literal. El universo no entiende dobles sentidos, el universo no entiende chistes, no entiende nada de eso, no entiende sarcasmo, no entiende nada. Es muy literal. Entonces, cuanto más literal seamos con nuestras preguntas, mejor.
Entonces, la otra que para mí es mágica y realmente funciona de una manera increíble es ¿cómo se sentiría? Fíjense que esa pregunta que hizo Gary fue eso, cómo, cómo quiero yo que se sienta mi vida, ¿no? O cómo me gustaría a mí que se sienta mi vida. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se sentiría, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de las vacaciones, este verano irme de vacaciones a la playa con total facilidad? Universo, ¿cómo se sentiría estar ahí? Y empezás a jugar, ¿no? Y siempre es desde el juego, por favor. ¿Cómo se sentiría realmente estar ahí en la playa? ¿No? Realmente, ¿cómo se sentiría? Y si quieren, no es necesario, pero si quieren le pueden agregar, pueden sentir la brisa, pueden sentir el calor, pueden sentir el ruido de las olas, pueden sentirlo también si quieren. ¿Mm? Eso vamos a ir un poquito más rápido a nuestro objetivo, pero no vamos a delimitar de qué manera vamos a llegar a la playa. Sí podemos sentir eso que queremos, pero no la forma. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se sentiría ir este verano de vacaciones a la playa? ¿Cómo se sentiría tener una casa nueva? ¿Cómo se sentiría ser la facilidad, el gozo y la gloria encarnadas? Por favor, eso se hace en un mural en su cocina. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría? Yo les comparto mis preguntas. Que cada día haya más personas en gratitud conmigo. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría ser feliz? Y por la felicidad del otro, ¿no? Que es la generosidad de espíritu que siempre hablo. Y empiecen a hacer esas preguntas. Y fíjense que no estoy hablando de nada en particular, pero lo estoy incluyendo todo. Porque de eso se trata la vida. No se trata solamente de unas vacaciones, o no se trata solamente de un auto nuevo, no se trata de mucho más que eso. Pero que todo eso esté incluido. Entonces, si yo quiero también preguntar, ¿cómo se sentiría tener una vida grandiosa? Pero obviamente tienen que definir un poco, ¿no? ¿Qué es la grandiosidad para ustedes? Pero ¿cómo se sentiría tener una vida grandiosa? Y obviamente, cuando nos llegue un auto nuevo, por ejemplo, que incluye la vida grandiosa, otra de las cosas importantes es empezar a agradecer y a reconocer lo que ya se nos dio. Porque sí realmente es muy importante que reconozcamos los regalos que ya nos están dando la vida, los regalos que ya nos están dando el universo. Es muy importante el reconocimiento. Y otra de las cosas, obviamente, importantes es pasar a la acción. Porque si yo, por ejemplo, pregunto qué tendría que pasar o cómo se sentiría tener una vida grandiosa, y la hacen todos los días, no 30 veces, una vez hoy. Universo, mostrame hoy, ¿cómo se sentiría tener una vida grandiosa hoy? Día a día, y listo. Y si en esa vida grandiosa de hoy, por ejemplo, alguien les dice, volviendo al ejemplo del auto, les dice, ¿sabes qué? Tengo un auto que está buenísimo, no sé, en excelentes condiciones, a muy bajo precio, o ¿sabes qué? Te lo doy porque yo me voy a vivir a otro lado. Y ustedes no pueden aceptar los regalos, porque fíjense, ni siquiera dije que lo tenían que pagar. Alguien les regala un auto y ustedes dicen, no, yo no puedo aceptar un regalo de esa magnitud. Entonces, cuando ustedes están pidiendo una vida grandiosa y les llegan regalos grandiosos a su vida, y cuando les llegan ustedes los rechazan, el universo que dice, no, esto no es grandioso para ella. Entonces no te lo da más. Entonces, tienen que ser coherentes con lo que están pidiendo.
y con lo que pueden recibir. ¿Sí? Porque realmente si están pidiendo una vida grandiosa, y espero que a partir de hoy todo el mundo la pida, ¿sí? Si estamos pidiendo una vida grandiosa, y cuando recibimos regalos, y estoy hablando de regalos, no estoy hablando de te voy a deber algo en el futuro, es gracias, realmente es un regalo, eso es un regalo, no es deuda. Si yo digo no gracias, el universo no te lo da más. Es así de sencillo. El universo, acuérdense, es muy literal. Muy literal. Entonces tienen que estar todo el tiempo siendo coherentes con sus pedidos y con su permisión de recibir. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Erika dice que a ella le querían dar algo y dijo que no, y después de 5 minutos reaccionó. Bueno, si sirvió la reacción rápida, buenísimo. ¿Sí? Porque bueno, no estamos acostumbrados a recibir regalos. Entonces, si quieren otra pregunta grandiosa realmente, es, ¿qué regalos me están siendo dados? Que no estoy reconociendo. Y empezar a, por favor, a reconocer y agradecer cada regalo que les está dando la vida. Cada regalo que les está dando el universo. Cada regalo que nos están dando las entidades, ¿no? Porque el universo está lleno de entidades y nosotros somos ellas también. Y nos están regalando todo el tiempo y nosotros no estamos recibiendo absolutamente nada. ¿Mm? Entonces, vamos de vuelta a las preguntas fáciles. Cuando hacemos preguntas, acuérdense, desde la curiosidad y desde no tengo idea cuál es la respuesta. Si ustedes preguntan sabiendo la respuesta, no es pregunta, es conclusión. ¿Ok? Acá Alejandra pregunta, ¿cómo sería estar en permisión permanente? Sabiendo, confiando que el universo siempre está a tu favor. Siempre está a tu favor el universo. Siempre. No hay nada que te haya pasado en la vida que el universo no estuvo ahí sosteniéndote. El universo como el creador, ¿no? Obviamente. Cada uno llámelo como quiere. Siempre, realmente siempre nos está sosteniendo, ¿no? Justo antes de venir acá estaba, cuando venía con el auto, ya que tenía tiempo, me puse una clase de Gary. Entonces, era una con Simón y contaban, ¿no? Que antes de la cuarentena, Gary tiene un negocio de antigüedades y ellos alquilaban un local en un hotel. Y justo antes de la cuarentena, o sea, en febrero 2020, en marzo 2020 empezó la cuarentena, no le renovaron el contrato para el local en ese hotel, ¿no? Y ellos, obviamente, Gary nunca va a concluir, o sea que no tiene problema, dijo, ¿qué más es posible? Y se fue para otro lado, pero algunas personas que estaban allí, ¿no? Que trabajan con él, ay no, y ahora, ¿dónde vamos a conseguir otro? Pero este local era tan bueno. Todas las cosas que dice la gente, ¿no? Resulta que en marzo del 2020 se viene la cuarentena, y no solamente eso, sino que ese hotel pasa a ser un lugar, por lo que contaba en la clase, un lugar donde iban a alojar a las personas que tenían que hacer cuarentena. Entonces realmente iba a ser un lugar que no iba a ser para nada contributivo para el negocio de Gary. ¿Sí? Pero si lo hubiese concluido, y ahí va la segunda parte importante, cuando nos pasa algo, si nosotros concluimos que esto es malo, el universo te lo da. Porque el vivir en la pregunta no es solamente hacer preguntas cuando queremos algo, es no concluir cuando nos sucede algo.
Porque si Gary hubiese concluido de esto es catastrófico para mi negocio, por ejemplo, eso es lo que le hubiese pasado. Porque el universo te va a dar todo lo que vos le pidas. Entonces, para mí la parte más importante de vivir en la pregunta es eso que nosotros concluimos cuando nos pasa algo. Y cuando nos pasa algo, sea lo que sea, en vez de concluir, ahí es donde tenemos que vivir en la pregunta y hacer más preguntas todavía. ¿Sí? Si no nos renuevan un contrato de alquiler, como le pasó a Gary con su negocio, cero conclusión, pero cero, es ni la más mínima conclusión. Si quieren concluir algo, pueden concluir, qué maravilloso que es esto. ¿Cómo me voy a beneficiar con esto? Pero bueno, ahí ya empiezo con las preguntas, ¿no? Wow, qué grandioso que voy a conseguir algo mejor, ¿no? Eso fíjense que no es una pregunta. Pero si ustedes concluyen, ahí la cagan, literalmente. ¿Mm? Entonces, si no las renuevan, vuelvo a ese ejemplo, un local en alquiler, ahí empiezan con la pregunta, ok, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué otras cosas más grandiosas están disponibles para mí que este local, por ejemplo, no me lo permitía? ¿Cuánto más dinero voy a ganar gracias a esto? ¿Qué otras fuentes de ingreso puedo generar e instituir gracias a esto? Entonces, a cada cosa que les pase, si nunca más concluyen y a cada cosa que les pase directamente hacen una pregunta o, si lo hacen como Vanessa, 150 preguntas juntas, sí, ahí es donde realmente se crea la magia. Entonces, el vivir en la pregunta es eso. Número 1, preguntar desde no tengo idea cuál es la respuesta. Desde elijo esto en mi vida, pero no tengo idea cuál es la respuesta. Entonces, ¿qué tendría que pasar para? ¿Cómo se sentiría esto que yo quiero? ¿Mm? Les doy esas dos, porque no quiero complicarlos. Facilidad, gozo y gloria, no se olviden. ¿Mm? Y como dice acá Norma, nunca son muchas preguntas. ¿Sí? Cuantas más preguntas hacen, más caminos abren. Por cada pregunta el universo tiene que mostrarles posibilidades, quiero que entiendan eso. No les va a dar una sola nunca, les va a dar muchas. Entonces, cuando les dan muchas posibilidades, lo que sí tenemos que hacer, ahí sí, para avanzar en la vida, es elegir una de esas posibilidades y volver a preguntar. ¿Sí? Porque hay vuelta. Vuelvo al ejemplo del local de Gary. Él hizo preguntas, ¿sí? Y abrió su local en otro lado. Si él no hubiese hecho preguntas, si no hubiese abierto su local en otro lado, no tendría hoy su local propio, ¿no? Como lo tiene en vez de estar alquilando, ¿ok? Entonces, realmente, siempre hacemos una pregunta y después de esa pregunta que hacemos, otra pregunta y después de esa pregunta que hacemos, otra pregunta. Y en el medio están las elecciones. Tenemos que pasar a la acción y elegir. Y después de esa elección que hay, otra pregunta, y después de esa otra pregunta, otra elección, y así, y otra acción, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? Si concluimos, lo estamos creando. Si hacemos preguntas, estamos creando posibilidades. Y como esto es un juego, y quiero que lo tomen como tal, solamente un juego, no quiero que lo hagan significativo. ¿Mm? Como esto es solamente un juego, ¿qué pasa si empiezan a hacer preguntas grandiosas? O sea, no solamente, ¿qué tendría que pasar para irme de vacaciones este verano? A la playa con mis hijos, por ejemplo. ¿No? En lugar de eso, ¿qué tendría que pasar
para viajar por todo el mundo con mis hijos con total facilidad. Si lo quiero hacer con mis hijos, si no, para viajar por todo el mundo con total facilidad. ¿Qué tendría que pasar para poder viajar cuantas veces yo quiera, cuantas veces yo elija por el mundo con total facilidad? ¿Mm? Y así, cuando quieran algo, auméntenlo. Auméntenlo indefinidamente. Indefinidamente. Y otra de las cosas que no pueden faltar en mi Zoom, obviamente, es la generosidad de espíritu. ¿Qué pasa si cuando hacemos preguntas grandiosas, preguntamos grandiosamente para los otros también? Porque no vivimos solos. Y todo lo que nos pasa a nosotros va a estar relacionado con los otros. Entonces, ¿qué pasa si también, cuando por ejemplo ven una persona en la calle pidiendo dinero, en vez de concluir, pobre tipo, no tiene casa, porque saben que lo estamos creando, hacemos una pregunta para él? ¿Qué tendría que pasar para que esa persona tenga un lugar para vivir con total facilidad? Y se van y lo sueltan. Y eso es grandioso cuando empezamos a pedir por los otros. ¿Sí? Y no solamente eso, fíjense que si por ejemplo yo digo, ¿qué tendría que pasar para viajar por el mundo? Cuantas veces yo quiera, con total facilidad. ¿Qué pasa si también pido? ¿Qué tendría que pasar para darle trabajo a todas las personas que me atiendan cuando yo viajo por el mundo con total facilidad? Y estoy creando para ellos también. Hay mucha gente que quiere trabajo y quiere tener dinero. Entonces, el universo me va a crear dinero a mí para que yo lo pueda gastar y que ellas puedan recibirlo. Y todos ganamos. Si en lugar de decir, ay, no quiero pagar impuestos, no quiero, bueno, acá en Argentina por lo menos hay un impuesto a las ganancias, que imagino que cada país debe haber uno parecido, ¿no? En vez de decir, ay, no, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? No, ¿qué pasa si dicen al revés? ¿Qué tendría que pasar para pagar el doble de impuestos a las ganancias de lo que pagué el año pasado? Porque si pago el doble de impuestos, es que gané el doble. Pero estamos siempre creando menos en vez de más. Y esa conclusión, ¿no? De tengo que pagar menos impuestos, trae inmersa otras conclusiones que están creando una realidad. ¿Qué otras conclusiones desde la Argentina pueden llegar a ser? No sé cómo vamos en Italia o en México o en Paraguay que andan por acá o en Ecuador también, o en Miami, que la tengo a Ceci ahí de Miami. No sé cómo andan por ahí, pero si yo, por ejemplo, digo, ¿qué tendría que pasar para pagar menos impuestos a las ganancias? Desde la conclusión de, y que igualmente se la van a llevar toda porque es un gobierno corrupto y podipoca todo eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando eso. Entonces, ¿qué pasa si cada pensamiento nuestro, cada pregunta nuestra, realmente está influyendo a todos, no solamente a nosotros? Y saben que yo no me puedo olvidar, pero la generosidad de espíritu está siempre. No nos podemos olvidar de ella. Porque si nosotros estamos mejor, los otros van a estar mejor. Porque si, por ejemplo, yo voy a dar clases por el mundo, ¿no? Ahora, no sé, que me estoy yendo a Corrientes la semana que viene, ¿sí? Corrientes Argentina, eh, realmente estoy pagando para eso. Les estoy dando trabajo a un montón de personas. La gente del hotel, la gente del catering, las chicas que, gracias, grandiosas, que están haciendo de todo para que estas clases sean maravillosas. Estoy realmente creando magia no solamente para mí, sino para todos. Y obviamente para todos aquellos que tomen las clases también. Y que la gente que toma la clase, obviamente también, que toma un micro, que paga un hospedaje, que toma un colectivo, que
lo que sea, que compra una fruta en la esquina, que se mueve de la casa, que sale de su zona de confort, todo eso está creando grandiosidad. Todo eso estamos creando. Y tenemos que realmente ser conscientes de todo lo que somos y todo lo que creamos con cada una de nuestras conclusiones y salir de las conclusiones y empezar a preguntar. Entonces sí pueden, a partir de ahora, nunca más una conclusión de pobrecito esa persona o pobrecita yo, menos que menos, por favor. ¿Sí? Porque lo están creando. Si en lugar de eso es, ok, ¿qué tendría que pasar para dejar de ser patética, por ejemplo? ¿Qué tendría que pasar para dejar de ser una pobrecita? ¿Qué tendría que pasar para ser feliz con total facilidad? Ser grandiosa con total facilidad. ¿Sí? Y si hablamos de dinero, que sé que a todo el mundo le encanta el dinero, y hoy terminamos con el yo soy dinero después de este Zoom, ¿sí? Y realmente vamos a darle una frutillita al postre genial. Pero si hablamos de dinero, ¿qué pasa si empiezan a preguntar en grande también? ¿Qué pasa si empiezan a pedir y a hacer preguntas para que los otros tengan dinero? Piensen en la persona que más odian en este mundo y deseenle que sea millonario. ¿Pueden hacerlo? Sí, me encantó Sandra. Bien, Zaira también. Muy bien, vamos ahí. Bien, entonces, piensen en esa persona y hagan la pregunta. ¿Sí? Los que más odien, ¿eh? No los que amen, porque con los que aman es fácil. ¿Sí? Con los que odian. Esperemos también erradicar ese sentimiento, pero vayamos de a poco. Piensen y deseenle que sean millonarios. ¿Qué tendría que pasar? Gracias. Ahí es que estoy con mi clase y... Para que esa persona que ustedes pensaron sea millonaria con total facilidad. Díganme si eso los expandió o los contrajo. Fue expansivo, ¿no? Fíjense, qué fácil. Qué fácil que es la vida realmente. Cuando nos incluimos y los incluimos a todos. ¿Ok? Entonces, de vuelta, la segunda parte de hacer preguntas, ¿sí? Es hacer preguntas para todo, de vuelta, para los chiquititos también. No sé, recién cuando venía con con el piquete de la 9 de julio, acá en Buenos Aires, hice preguntas, ¿qué tendría que pasar para llegar con total facilidad? Abrí túneles de tiempo y espacio, hice la frase loca, hice todo lo que tenía que hacer, obviamente, y llegué bastante bien, porque podía haber llegado mucho más tarde, ¿sí? Y también hice preguntas para que todos ustedes se queden acá y que me esperen, obvio que lo hice, ¿sí? Y fue inmediato, pero también hago preguntas grandiosas. Entonces, hagan de todas las preguntas, de las chiquititas y de las grandotas. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando con el universo. El universo es infinito. No tiene límites. No es que se va a colmar su cupo, ¿no? Al contrario. Cuanto más le pidamos, más grandioso va a ser el universo. ¿Y qué pasa eso? Si empezamos a hacer preguntas, ¿qué tendría que pasar para que el universo sea grandioso? Para que la Tierra sea grandiosa. ¿Mm? ¿Qué tendría que pasar para que la humanidad ame el dinero? ¿Qué tendría que pasar para que todas las personas deseen la felicidad de las otras personas con total facilidad? ¿Mm? ¿Ok? Y
por otro lado, porque acá estoy leyendo, a ver, voy a leer un mensaje que dice Erika, dice, ayer mi esposo le hicieron diversos cargos en su cuenta bancaria y en la noche que llegué estaba devastado y le dije, bueno, ya todo el día estuviste en la posición de víctima, pobre de mí. ¿Qué te parece que salgas de ahí? Porque no eres eso y cambias tu actitud y destruyes y descreas esos cargos. Ok, entonces, eso también, ¿sí? Obviamente, si estamos en la posición de víctima, acuérdense que, eso me faltó, y gracias Erika por esto, no solamente hacemos preguntas cuando formulamos la pregunta, ¿sí? Cuando estamos siendo algo como el marido de Erika, víctima, es una pregunta al universo, ¿eh? Es, ¿por qué soy una víctima? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué cualquier cosa que eso suceda? Aunque no formulemos la pregunta con palabras. Acuérdense que el verdadero idioma es la energía, no son las palabras. ¿Sí? Y primero que nada, destruye, creo todo lo que acabo de decir, va a ser todo equivocado, bueno, malo pues todos los 9 cortos chicos, POAX y más allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso, más allá de destruir y descrear, Erika, esto que él hizo, y sí, por favor, primero lo destruimos y lo descreamos, pero segundo, empezamos a hacer preguntas. ¿Qué tendría que pasar para beneficiarme con estos cargos? ¿Qué tendría que pasar para recibir más dinero del que me debitaron por error? ¿Qué tendría que pasar para que me devuelvan esos importes e intereses con total facilidad? Y así empezar a hacer preguntas. Si concluimos, uy, me robaron dinero, ahí nos quedamos. ¿Ok? ¿Mm? Bien. Entonces, a ver, espérenme que... Marta, ¿es posible que nos puedas compartir la sesión? No sé cuál sesión estás hablando, perdón. ¿Que lo pusiste hace un rato? Bien. Bien, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ya que estamos en la clase de preguntas, acuérdense que no hay preguntas tontas, hay gente tonta que no hace preguntas, y no hay forma de hacer una pregunta equivocada. Acuérdense que cada vez que hacemos una pregunta, abrimos posibilidades, ¿sí? Entonces, siempre, una pregunta expande, una pregunta empodera, sea a nosotros mismos, al universo o a quien sea, ¿ok? Bien. Gaby, decime, que tenés tu mano levantada. Vane, buenas tardes. Oye, ¿cómo preguntar? eh, ¿Cómo preguntar para saber si Vanessa, una persona... Rosalinda, es que estoy en la calle. ¿Me oyes? Espera que... Sí, para saber si una persona... Para saber si una persona tiene algún sentimiento hacia ti. Ahí preguntas, ¿verdad? ¿Esta persona tiene algún sentimiento hacia mí? Y lo sentís, ligero o pesado, simplemente. Ok. Eso es Gracias. así de sencillo. Pero si vos querés que esta persona tenga sentimientos hacia vos, ahí sí puedes hacer la pregunta. ¿Cómo se sentiría que los sentimientos que yo tengo hacia esa persona sean retribuidos o sean recíprocos con total facilidad? Ok. Espero que sean buenos tus sentimientos. No sé de qué sentimientos hablas. Sí, sí son buenos. Son buenos. Me imaginé, por la forma que lo dijiste, me imaginé que eran buenos. Sí, son muy buenos. Gracias. No, de nada. Un placer. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Hagan preguntas de cómo hacer preguntas, por favor. ¿Sí? O de lo que sea. Acá estoy. Lilian, decime. Hola, me encanta verte. Gracias por tu contribución. Ah, Muy aclarador todo. gracias. Normalmente hago preguntas, no sé si es que son cerradas o no, o debo ir al trabajo si me sale una opción, me va a contribuir si voy.
se va a dar tal cosa, tal persona va a venir. Sé que no hay nada correcto e incorrecto, pero a veces me pregunto, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que...? Porque a veces la respuesta es confusa, o sea, sí, no, sí, no. Es que vos no estás haciendo preguntas para abrir posibilidades. Okay. Estás haciendo preguntas para tener una respuesta. Que Okay. también las podemos hacer para tener una respuesta, ¿no? Como recién dijo Gaby, si esta persona tiene sentimientos hacia mí como yo los tengo, o como vos decís, esta persona va a venir o no, también. Pero ahí jugamos desde el ligero pesado, simplemente. Ok. ¿Sí? Entonces la respuesta va a ser sí, no. Y está perfecto. Las que yo hablaba era hacer preguntas para abrir posibilidades en el universo y tener una vida más grandiosa. ¿Sabes? Cuando comencé con esto, las preguntas siempre eran, voy a tener dinero, ¿cómo hago dinero? Voy a crear más dinero. Ahora mis preguntas, después de 1 año y algo, 2 años, lento en Access, pero en Access, es cómo me puedo reír más, cuánto más me puedo divertir, qué más grandioso puedo ser, cómo más rico puedo tener un orgasmo, o sea, cosas que no son necesariamente dinero. Y que lo incluyen. Decime si no tenés Claro. más dinero cuando haces esas preguntas. No, pero siento que mi humor ha cambiado. O sea, normalmente era muy cerrada, muy... bueno, pero ahora, Bien. no sé, las cosas me importan como menos, me siento más ligera, más confiada. Eso es fabuloso. Pero el dinero también está incluido. La cuestión es eso que vos dijiste, no solamente hacer preguntas de dinero. ¿Sí? Porque en tal caso una pregunta grandiosa de dinero es, ¿qué tendría que pasar para ser feliz por tener dinero? Ok. Esa para mí es una pregunta grandiosa. ¿Cómo se sentiría ser la felicidad de tener dinero? ¿Cómo sería la felicidad de tener dinero? Sí. Sí, ahora mis preguntas van más a sentir la percepción, estar en comunión con mi cuerpo. O sea, eso ahora como que me llama más la atención que enfrascarme cómo llega el dinero, no sé qué, o sea, no sé por qué, pero ha sido así. Gracias. No excluyas nada. El dinero está incluido y el dinero no te va a dar la felicidad, pero sí te va a dar la felicidad si vos sos feliz por tener dinero. Sí, voy a hacer esa pregunta seguida. Llegué al momento, afortunadamente, antes no lo era, pero de ser feliz por tener dinero. Y eso también es felicidad. Y eso está buenísimo. Te da mucha más apertura realmente. Porque es eso, es recibirlo todo. Y el dinero es parte del todo, ¿eh? Sí, no, lo quiero mucho. Ya creo que estoy haciendo las paces con él para que llegue con más facilidad. ¿Qué más es posible entonces? Sí, gracias. ¿Qué tendría que pasar para ser feliz por tener dinero? ¿Qué tendría que pasar por ser feliz por tener dinero? Ok. Después nos contás. Gracias. 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 Rosalinda, ¿estás por ahí? Sí, Vanessa, gracias. Fíjate, ahorita cuando mandaste a hacer la pregunta del enemigo, aunque en realidad no lo considero enemigo, pero si una persona, vamos a decir, que para mí hizo algo indebido y pensé en él, pero aunque sentí expansión, sentí como una opresión en el pecho, ¿ok? Como que yo no estaba terminalmente convencida de emitirla, de decir que fuera millonario. ¿Qué hago con eso? Destruí, descréalo todo, por favor. Ok. Realmente, no podemos pedir ser felices si estamos deseando que otra persona sea infeliz. Okay. Eso bueno, significa. no es, claro, no es que le deseo infelicidad, sino que como dijiste, me vino esa persona a la mente, ¿ok? Perdón que te interrumpa, pero cuando vos decís, no puedo desear que sea millonario, no le estás deseando la felicidad. Si no le deseas la felicidad, por el contrario, le estás deseando la infelicidad. Y eso es lo que el universo está escuchando. Si queremos realmente ser felices, tenemos que ser felices
por todos y por todo, y por las elecciones de cada uno, no lo que decían recién de la permisión. Estar en permisión de que cada uno es feliz a su manera. Y permitirle a ellos ser felices de esa manera, y a nosotros ser felices, porque ellos son felices a su manera también. Gracias. Seguí haciendo esta pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que esta persona sea millonaria con total facilidad? Que me dice que sigue haciendo la pregunta. Sí, por Ok. favor. Cuando hay algo que no podemos, sigan haciéndolo, por favor, sigan haciéndolo. Y si les genera algo, eso, digan, todo lo que esto me trajo, todo lo que esto sea, todo lo que esto estoy sintiendo, lo destruyo y lo descreo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, coaps y más allá. Sí, se va bajando la presión en el pecho. Claro. Y volvés a hacer la pregunta. Y si sigue apareciendo, lo destruís y lo descreas de vuelta y volvés a hacer la pregunta. Y así sucesivamente, hasta que digas, wow, qué alegría que esta persona sea millonaria. Perfecto, gracias Vanessa, muy bueno. De nada, de nada. Lore, dime. Sí, bueno, hola, primero necesito ayuda Hermosa. para formular una pregunta para poder tomar el fundamento. Bien. 17, por favor. ¿Qué más es posible? El 17 en Corrientes, en Argentina. ¿Qué más es posible? ¿Quién más va para allá? Sí, no vivo en Corrientes, pero estoy cerca, así que quiero tomar el fundamento, pero todavía no sé cómo. Okay. Falta muy poco. Todo lo que dije yo antes. Primero que nada, la básica. ¿Cómo se sentiría el 17 estar ahí en Corrientes tomando el fundamento con Vanessa con total facilidad? Esa es la básica. ¿Cómo se sentiría? Básica. ¿Qué tendría que pasar para lo mismo? El 17 de diciembre estar en Corrientes tomando el fundamento con Vanessa con total facilidad. ¿Sí? Eso por un lado, básico. Segundo, ¿qué tendría que pasar para pagar, ya que me decís que no sos de Corrientes y estás cerca, qué tendría que pasar para pagar el pasaje de donde vos estés hasta Corrientes para ir a tomar el fundamento con Vanessa el 17 con total facilidad? Fíjate que vos ya das por hecho, si vas a pagar el pasaje y estás pidiendo la plata para eso, das por hecho que el fundamento lo estás tomando y el universo te lo tiene que dar. ¿Te tenés que alojar en Corrientes o vas y venís? No, y tengo que alojarme porque no puedo ir y venir. ¿Qué más es posible? Entonces, No. ¿qué tendría que pasar para pagar? Fíjate que estamos pidiendo pagar y el universo dice, alguien que quiere pagar y te lo da. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para pagar el alojamiento, los días del fundamento, ¿no? 17, 18, 19, 20, en Corrientes con total facilidad? ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para pagar eso también, el fundamento con total facilidad? Y fíjate que esto, ¿cómo se sintió? Siento que me hierve todo el cuerpo adentro. Eso es expansión. Sí, totalmente. ¿Boliviano? Sí, como muy motivada y muy, no sé, como que algo me hierve adentro. Eso. Me moviliza mucho. Genial. Esas preguntas básicas, ¿sí? Primero. Segundo también. Destruir, descrea todo lo que te lo impida. ¿Sí? Ok. Siempre desde la pregunta, la contraposición es eso. Destruyo y descreo todo lo que me impida tomar el fundamento en Corrientes el 17. Siempre es eso, ¿no? Porque si no podés ir a otro, ¿no? Ahí sí tenés que ser muy específica porque tenés algo específico. ¿Sí? Ok. Bien. Destruir, descrea todo lo que te impida, todo lo que hayas creado para que la imposibilidad exista. ¿Sí? Eso. Sí, sí, ¿Okay? sí, lo elijo, así que lo voy a Bien. tomar. Gracias, Gracias. Vamos, hermosa. Nos vemos en 11 días nos vemos. ¿Qué va a ser posible? Eso, ¿qué tendría que pasar para darle un abrazo a Vanessa con total facilidad? Porque yo soy muy abracera. Ahí está, ¿viste? Listo.
Nos vemos, nos vemos. Gracias, hermosa. Mari, dime. Eso, ahorita el micrófono. Ahora. Hola, Vanessa. Hola, hermosa. Hola, hola, desde Canarias. Mira, Evelyn. me hago la Te sigo, te sigo. Estoy lejos, pero te sigo. Qué bueno. Y estoy en las clases tuyas también. Ujú. Siempre hago la pregunta, estoy trabajando, pero no me gusta el trabajo. Y siempre hago, no sé si es que estoy haciendo la pregunta mal, ¿qué Mm. tendría que pasar para tener otro trabajo? Y siempre estoy ahí, me quedo trabada, porque luego cuando estoy haciendo la pregunta yo misma, estoy ya pensando en la respuesta. Bueno, ahí está. Y me gustó, gracias por tu pregunta, porque vos estás diciendo, ¿qué tendría que pasar para tener otro trabajo? Pero ahí no sabés ni lo que estás preguntando. Entonces, Ya. otra de las cosas importantes es elegir, acordate. Tengo que elegir qué quiero y ahí hacer la pregunta. El universo no elige por nosotros. Los que elegimos somos nosotros. Entonces, si vos querés otro trabajo, no sé, más cerca de casa, que gane el doble, que, no sé, que trabaje desde casa o cambiar de rubro, tenés que definir lo que querés. ¿Mm? Vale. Entonces ahí sí, porque vos estás pidiendo tener otro trabajo. Si vos estás diciendo qué tendría que pasar para dejar de trabajar donde estoy trabajando, bueno, ahí está bien. Pero vos estás pidiendo otro. Sí. Porque si dejo de trabajar, no estoy trabajando y no tengo otro, voy a estar. Concluyendo, Ya. si Vale, dejas de gracias, trabajar gracias. y no tenés otro, ¿qué más es posible? ¿Qué otras posibilidades existen que nunca te imaginaste? Entonces, sí definí qué es lo que realmente querés. Y ahí hace la pregunta. Vale. Como te dije, sea simplemente cambiar de trabajo a uno donde yo sea feliz, porque si estás queriendo cambiar de trabajo seguramente o no sos feliz o no te pagan bien o lo que sea. Entonces, pedí lo que vos estás queriendo, ¿sí? Y Sí, que me para cualquier trabajo, ¿sí? Es, ¿qué tendría que pasar para hacer lo que amo, lo que me divierte, lo que me hace feliz, y que me paguen por eso con total facilidad? Vale, vale, gracias, 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 Vanessa. Un abrazo muy grande. Gracias. Beso grande. Samsung, ¿estás por ahí? Mira, te cambiamos el apellido. No se te escucha, ¿eh? ¿No me escuchás? Ahí sí, ahí sí. ¿Tu ¿Ahí me nombre? escuchás? Viviana, Vivi. Dale, dime. Vane, mira, yo te escucho hablar sobre la generosidad de espíritu cuando uno pregunta para otro, ¿sí? Yo tengo una realidad con un hijo muy, muy difícil, muy complicada, con elecciones que por supuesto ha hecho él y no han sido las más acertadas en la vida, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y yo vivo haciendo preguntas, yo pregunto sin querer, sin saber mucho esto de la generosidad de espíritu, yo siempre hago, aunque sea el que más es posible para mi hijo. Sí, sí, aunque sea esa, creo que la hago todos los días. Pero bueno, está bien, uno como mamá a veces quiere ver resultados o quizás concluyo mucho y entonces como que las preguntas no tienen respuesta y ahí me confundo. Eso es importante. La conclusión es más potente que la pregunta. ¿Sí? Porque de vuelta, cuando vos concluís, el universo se relajó. Porque no tiene que trabajar, no tiene que buscarte posibilidades. Acordate lo que dije al principio, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sí? Que es la que usan los animales. Si, no sé, hay un león que tiene hambre y tiene una cebra ahí tomando agüita del arroyo, va a ir a esa cebra, no se va a ir a buscar la cebra que está
5 kilómetros subiendo la montaña con nieve. No. ¿Ok? La ley del mínimo esfuerzo existe siempre, y nosotros también. ¿Sí? Nos manejamos con eso. Entonces, si ya sabemos la respuesta, no vamos a buscar otra. Entonces, si vos ya le diste la conclusión al universo, el universo se relajó. Entonces, la conclusión es más poderosa, se podría decir, más poderosa que la pregunta, en el sentido que es más rápido. ¿Sí? Porque la pregunta, obviamente, tiene que el universo acomodar todas las piezas para poder enviártelo. Entonces, si vos haces una pregunta, pero a su vez estás concluyendo que tu hijo tiene un problema, Pero eso es lo ahí que- en las piernas estoy mojado. si vos haces preguntas, pero también estás concluyendo de que tu hijo no toma buenas decisiones, eso es lo que estás creando. Y eso es lo que estás creando. Entonces, un poco que las preguntas deberán ser para mí. Las preguntas deberían ser para vos, y también deberían ser desde la permisión de lo que él elija, y no desde la conclusión de que es malo o es bueno. Es salir de la conclusión. ¿Sí? Pero entonces, cuando nos influye a nosotros, otra pregunta maravillosa es, ¿qué tendría que pasar para que mi hijo, o el que sea, consiga lo que requiera, que no sabemos qué es, y yo sea completamente feliz? Entonces ahí sí te incluís vos, pero vos fíjate que estás pidiendo que lo que él consiga lo que quiera. Ahí no estás concluyendo. Y ahí, de vuelta, cuando hacemos una pregunta, acuérdense, la premisa era, no tengo idea de la respuesta. Entonces, no sabés qué es lo que requiere tu hijo realmente. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que mi hijo consiga lo que requiera y yo sea completamente feliz? ¿Qué tendría que pasar para que mi hijo sea feliz? Esa pregunta, nada más. Y ahí no hay ninguna conclusión, y ahí no hay, tomó malas elecciones, está eligiendo mal, está haciendo cosas anticonscientes. O también puedes hacer preguntas. ¿Qué tendría que pasar para que mi hijo aumente su nivel de conciencia con total facilidad? Eso es maravilloso. ¿Mm? Sí. Y para que sea feliz también, me encantó, gracias. ¿Sí? Pidan conciencia, por favor. Es la madre de todos, realmente, la conciencia. Pidan conciencia para todos. ¿Sí? Si tu hijo es consciente, porque por lo que vos me estás diciendo, igualmente es un juicio, y no me voy a meter en eso, está haciendo elecciones anticonscientes, por lo que vos me estás diciendo, ¿no? Está haciendo elecciones que no son beneficiosas para él, eso es anticonciencia. Vos fíjate que ahí vos estás juzgando, y estás diciendo, está tomando malas elecciones, está siendo anticonsciente, y lo estás creando. Si en lugar de eso vos preguntás, ¿qué tendría que pasar para que mi hijo sea consciente? Cada día sea un poquito más consciente con total facilidad. No estás creando la anticonciencia, estás pidiendo la conciencia. Me encantó, Vane, gracias. A vos. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, gracias. ¿Cuánto más nos podemos contribuir? Gracias. Gracias. A vos. Ceci, hermosa. Hola, Vane, tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Qué bueno. Y te tengo una pregunta. Cuando estabas hablando de cómo se sentiría, me perdí. Ahí, ¿cómo se sentiría preguntas o cómo me sentiría yo con X? No, ¿cómo se sentiría, por ejemplo, esto que decían recién, tomar el fundamento del 17 con Vanessa en Corrientes? ¿Cómo se sentiría irme de vacaciones este verano con total facilidad? Eso, ¿cómo se sentiría tomarme un helado de frutilla? Listo. ¿Y qué sabes? Pero ¿y si yo digo, yo sé cómo me sentiría tomando el fomento, sería súper contributivo y expansivo? ¿Eso no cuenta? ¿Tengo que hacer la pregunta?
No cuenta, porque ahí estás concluyendo y ahí el universo no te tiene que mostrar cómo se sentiría, porque vos ya lo estás respondiendo. Gracias por esa pregunta. Esperá, te explico mejor entonces. Esperá. Si vos ya sabés cómo se sentiría, el universo no te lo tiene que responder. ¿Sí? Wow. Porque vos realmente, para que lo entiendan, vos no sabés cómo se sentiría, vos sabés cómo se sintió. A ver si ahí me explico más. Wow, potente. ¿Sí? Ok, Sí. ahí está. Wow. ¿Sí? Porque vos vas de vuelta, la cabeza va al pasado, no te olvides. ¿Sí? Entonces, vos sabés cómo se sintió tomar el helado, no sé, hoy a la mañana, por ejemplo, pero no sabes cómo se sentiría. Eso siempre es crear un futuro. Ok, gracias. Súper claro ahora. Súper claro. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Gracias. Clarificó mucho más. ¿Qué más es posible? Gracias por las contribuciones de todos. Bien, Raúl, ¿estás por ahí? Y el último por la tarde. Tarde-noche, para algunos. Raúl, ¿estás por ahí? Bueno, si no está, no está. Ok, bueno, entonces, Norma, dale. Mientras viene Raúl, dime. No, ponete el micrófono. No. Ahí se escucha. No, ahora no. No, va. Ahora sí, dime. ¿Sabes? Bueno, yo no te veo, pero no interesa. Buenas tardes, buenas noches. Mira, yo hace muchos años que tengo una resección de colon, entonces yo sé que me siento muy mal cuando tengo que salir por miedo a tener deposiciones. Entonces, ¿qué me tendría que preguntar? ¿Cómo me sentiría sacándome esos pensamientos, sería? No. ¿Cómo me sentiría? No. ¿Cómo se sentiría? ¿Sí? ¿Cómo se sentiría? Salir a la calle sin preocupaciones. Bueno, porque hace más de 10 años que estoy con eso y no puedo salir. Y tengo tomada clase de barra, tengo tomado facelift y a lo mejor no sé hacer la pregunta, ¿me entiendes? ¿Estás haciendo facelift en el colon y en todo tu sistema digestivo? No. ¿Por qué no? Porque yo pensaba, recién de tus que he visto varias clases tuyas, estoy dándome cuenta que puede ser en todo el cuerpo y no solamente en la parte que te enseñan generalmente. Sí, por favor, en todo el cuerpo. Facelift en todo el cuerpo. Sí. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. No, por favor, por favor. Bien, Raúl, que no sos Raúl, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Sí, no soy Raúl, pero es que mi compu y mi teléfono me los desconectó mi hijo, entonces así como que Ok. el programa. Por eso, no es ni modo. Bien. Oye, una pregunta. A ver, ¿cómo puedo hacer? Porque yo, bueno, tengo ventas por catálogo y escribo gente para los puntos. ¿Cómo haría la pregunta para tener mejores ingresos? Y también vendo fideicomisos, que son becas para cuando los niños llegan a la universidad, son planes de ahorro. Para no tanto convencer, porque ya es cultura, ¿no? Para cuando el niño cumpla la edad, digo, entre más chiquito es mejor, para que te dé mejor rendimiento. Pero ¿cómo haría la pregunta para poder llegar a esas personas? Si vos lo que estás queriendo hacer es vender, tenés que pedir ventas. Y no estás pidiendo ventas, tenés que pedir, ¿qué tendría que pasar para vender 5 fideicomisos por día, por ejemplo? No sé cuántos es. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que la gente que esté buscando el fideicomiso me encuentre con total facilidad? Y que tenga el dinero para pagarlo, obviamente. ¿Sí? Y las ventas con catálogo, lo mismo. ¿Qué tendría que pasar para vender un producto más? Cada vez que vendes un producto, cada vez que vendan una clase, un producto, un fideicomiso, una joya, un bidón de agua, lo que sea que estén vendiendo, un masaje, lo que sea, ¿qué tendría que pasar para vender un masaje más? Un producto más. Listo.
Y a uno. O sea, si por cada uno que vendes pedís otro, ya está. Ok. ¿Mm? Muchas gracias. Pedí ventas, eso sí, tienen que pedir dinero, ¿ok? Si Sí. quieren dinero, piden dinero. ¿Ok? Pido dinero. Ok. Bien. Gracias, gracias. Sandra, hermosa. Sandra y Cris, y terminamos por hoy, ¿sí? Dime, bella, hermosa, ¿cómo andamos? Hola, mi querida Vane. ¿Cómo estás? Ya estoy sin oxígeno. Mi cuerpo está muy bien. Qué bueno. Toda hermosa yo. Pero, no el pero, ya no voy a usar el pero. Quiero aumentar mis ingresos ya hice la cuenta, por primera vez hice la cuenta ayer. La cuenta de las cuentas por pagar que tengo que honrar. Sale como 80,000. Sí. Ahora, ¿cómo pido que venga el dinero? Ya estoy saliendo a la calle, ya me dio el COVID, no me pasó nada, estoy trabajando. Me muevo por aquí, me muevo por allá, hago de todo. Bien. O sea, ya estoy saliendo, o sea, eso es lo máximo. Sí, ya estoy en actividad del cuerpo, hago lo que me gusta, llevo las contabilidades, hago sesiones de barras, vendo mis aceites esenciales, pero necesito honrar mis cuentas. No sé cómo va a venir traer, le dije al universo. Universo, tienes que traerme los 80,000, no sé cómo venga. No. Vos decile, ¿qué tendría que pasar para no tener más cuentas a pagar con total facilidad? ¿Cómo se sentiría no tener más cuentas a pagar? No que me fuera a la playa. Si vos le pedís los 80,000, está bien, pero es una posibilidad. La otra posibilidad es que alguien te lo pague, la otra posibilidad es que, no sé, el banco te diga, ya no debes nada, no tengo idea. Que el universo te sorprenda. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo se sentiría no tener más erogaciones anteriores por pagar con total facilidad? ¿Ya? Y obviamente Anotado. pedí aparte dinero. El dinero pedilo. Sí. ¿Qué tendría que pasar para duplicar mis ingresos con total facilidad? ¿Qué tendría que pasar para tener otras fuentes de ingresos? Ni siquiera me... ¿Cuántos regalos de dinero puedo recibir hoy? Dinero ven, todo. Sí, ya en especies, como se dice, recibo un montón. No, dinero, pedí dinero. No en especies. Las Gracias, especies, Vale. sobre todo si son de cuerpo a cuerpo, pero bueno, ese es otro tema. De todas. Bien. Un beso. Les quiero mucho a toditos. A vos. Un beso. Cris, ¿estás por ahí? ¿Yo? Es que solamente... ¿no? La mano levantada. Espera. Ok. Bueno. Cris. Hola. Ponete el audio, que no te escucho. Disculpa, gracias. Te quería hacer una pregunta con respecto a cómo podría preguntar con más liviandad sin tener, ¿cómo sería? Sin tener miedo a la responsabilidad. Como decía una señora recién, yo pregunto para otra persona o pregunto y el universo empieza a mover otras personas alrededor. Cuando hago una pregunta, quería saber que sea armonioso, fácil, para otras personas también, para que no sea complicado. Por ejemplo. A ver, dale, dame el ejemplo. Tuve un accidente y en el accidente el señor me decía, por ejemplo, o sea, él me había chocado, entonces me decía, ay, no me denuncie porque perdí mi trabajo, todo lo demás, y al final no lo hice el juicio. Sí. Pero era una posibilidad que yo tenía disponible de tener bastante dinero, digamos, y era lo que pedía en un momento. Sí. ¿Cómo hago para cortar eso y generar mejor la pregunta? No. No sé si me entendés o es que estoy haciendo una...
Sí. Diciendo siempre al final con total facilidad. Ujú. ¿Sí? ¿Eso Para incluye que para los otros también? los otros van a tener lo que elijan tener. Esa persona, si vos estabas pidiendo dinero y tuviste un accidente, esa persona estaba pidiendo, consciente, inconsciente o anticonscientemente, tener la justificación de seguir siendo una víctima. Entonces, la permisión es eso también. Es que si vos pedís dinero y el otro está pidiendo ser una víctima y hay unión en eso, vos puedes recibir el dinero y él puede recibir ser una víctima. Entiendo. Es medio fuerte el asumir la responsabilidad de cuando haces una pregunta, moves el mundo también alrededor tuyo. Bueno, pero si siempre estás de la generosidad de espíritu, sí, nada malo va a suceder. Y, a ver, de vuelta, es tu juicio, ¿sí? De que Bien. eso que pasó a ese hombre es malo. Si era lo que él realmente estaba requiriendo, si él estaba requiriendo no ir al trabajo, si estaba requiriendo justificar algo, no sabés realmente lo que él requería. Por eso esa Bien. pregunta que hice antes, ¿qué tendría que pasar para que esta persona consiga lo que requiera? Que no tengo idea, y yo obtenga mi dinero por el, no sé, por el accidente, por ejemplo. Listo. Bien, entiendo. Entiendo, sí. Pero... Sí, es como asumir siento como asumir responsabilidad, entonces mi pregunta sería hacia el universo, ¿cómo asumir la responsabilidad sin, de ser creadora sin sentir que estoy moviendo a otras personas, sin culparme? ¿Cómo sería? No sé. La culpa es un implante distractor. Te estás distrayendo de lo que realmente es posible para vos. Bien, entiendo. Somos creadores, y gracias por esto, pero somos co-creadores. Porque todos estamos creando juntos. Y como te dije, si vos pedías dinero y él pedía ser una víctima, el universo los unió para que los dos consigan lo que requerían. Bien. Entonces realmente es cierto, somos creadores, pero nos unimos para crear juntos también. ¿Ok? Bien. No juzgues. La culpa es un implante distractor. Si vos te culpás, te estás distrayendo de lo que realmente es posible para vos. Perfecto. ¿Ok? Te agradezco muchísimo. ¿Qué más Gracias. es posible entonces? Bueno, gracias a todos por estar acá. ¿Sí? Por hoy terminamos. Después voy a subir esta grabación a YouTube. Vane, yo solamente quería saludarte y decirte gracias. Tengo una pregunta que estoy haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué tendría que pasar para que Vane venga a México y dé la clase de barras y la tome con ella? Con total facilidad, gozo y gloria. Posible, sí. Sí. Ya estoy hablando con gente en México. No sé en qué parte estás, pero ya estoy hablando para 2020. Yo voy a donde tú vengas, aquí a México yo voy. ¿Ves? No soy la única, Vane. Muy bien. Ya tengo dos. No, hay mucho más que decir. ¿Qué más es posible? Bien. Gracias, Cris. Quiero clase contigo de barras.